Las antorchas no le advirtieron. Eso era lo que Ustasea recordaría mucho después de que los gritos cesaran. No el frío, ni las manos que la agarraron, ni el sonido de la tierra abriéndose bajo la cresta sombría, como una herida que había esperado años para sangrar. Recordaría las antorchas, cómo ardían firmes y brillantes en las manos de la gente que amaba, como ninguna de ellas tembló. Había caminado hacia la cresta sombría por voluntad propia. Había sonreído durante todo el camino. La cresta en sí era antigua, una cuchillada de roca negra que atravesaba el bosque del norte. Era como una cicatriz que la tierra se negaba a sanar. Los árboles que crecían cerca de ella eran extraños, demasiado altos, demasiado quietos. Su corteza era pálida como el hueso. Sus ramas se extendían hacia adentro en lugar de hacia el cielo. Ningún pájaro anidaba aquí. Ningún lobo cazaba en sus bordes. Incluso el viento se movía de forma diferente en la cresta sombría, más lento, más pesado, como si el propio aire no quisiera molestar a lo que vivía bajo la piedra. Ustasea nunca había estado tan al norte. No tenía motivos para sospechar. Beowulf, el anciano del consejo, cuya palabra moldeaba cada decisión de la manada, lo había llamado una misión, un trabajo importante, el tipo de trabajo que solo confiaban a los miembros leales. Se había sentido orgullosa. Todavía lo sentía, incluso mientras los guerreros se cerraban a su alrededor. Dar a su izquierda, Sven a su derecha. Dos hombres con los que había entrenado en el patio. Dos hombres a cuyos hijos había visto crecer. Sus manos se cerraron sobre sus brazos antes de que entendiera lo que estaba pasando. El agarre no era el de una escolta. Era el agarre de un propósito, de algo largamente practicado. ¿Qué? Empezó a decir. La palabra no terminó. Una cuerda, gruesa y áspera, se clavó en sus muñecas. Alguien tiró de ella con fuerza desde atrás. Giró instintivamente, sus reflejos de loba se dispararon, pero eran demasiados. Estaba en desventaja antes de haber procesado que necesitaba luchar. Runa. Su voz salió rota, una voz de niña. La voz de la niña de 12 años que una vez estuvo sola en un bosque invernal, sin nada más que hambre y miedo. Runa, ¿qué es esto? La anciana estaba al borde de la reunión. Su pelo blanco reflejaba la luz de las antorchas. Su rostro, ese rostro que Ustasea había memorizado como los huérfanos memorizan la primera cara amable que ven, no se movió. Las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas. Sus labios estaban tan apretados que se habían vuelto pálidos. No respondió. Asmund. Ustasea se volvió hacia él y este fue el momento que la atormentaría por más tiempo. Su compañero, el hombre en cuyas manos se había quedado dormida 1000 noches. Estaba a 3 pasos de distancia, su mandíbula tensa como el hierro, sus ojos fijos en la piedra a sus pies. No la miraba, no la miraba. Y fue entonces cuando la primera grieta abrió algo dentro de su pecho, algo para lo que aún no tenía nombre, porque la mente se niega a nombrar una herida mientras todavía se está creando. Beowulf dio un paso al frente. Era un hombre grande, de hombros anchos incluso en la vejez. Su barba gris estaba trenzada al estilo antiguo. Su expresión no contenía crueldad. Eso era lo peor de todo. La miró como un granjero mira un campo que está a punto de cosechar. No con odio, sino con la calma de un hombre que completa algo que empezó hace mucho tiempo. La manada te agradece tu servicio, Ustasea, dijo él. Ella no entendió las palabras. Las oyó. Simplemente no podía darles una forma que tuviera sentido. El suelo en el centro de la cresta comenzó a temblar. No violentamente, no como un terremoto. Temblaba con una especie de paciencia terrible, como si algo debajo hubiera estado esperando y solo ahora se permitiera moverse. Un sonido surgió de la piedra, bajo, resonante. Se sentía más en el pecho que se oía con los oídos. La luz de las antorchas alrededor del círculo parpadeó a pesar del aire quieto. Las sombras se estiraron hacia el centro de la cresta, más rápido de lo que deberían. La grieta se abrió como un ojo. Una costura de oscuridad absoluta partió la roca negra de borde a borde. Exhalaba un aire frío que olía a hierro, a tierra vieja y a algo más allá del lenguaje.
algo que hizo que la loba en Ustasea se aplastara contra el interior de sus costillas y se quedara muy, muy quieta. No. Tiró de las cuerdas con fuerza. Sus muñecas se desgarraron. No le importó. No. Asmond, mírame. Él levantó la vista entonces, solo por un momento, y lo que vio en su rostro no era la cara de un hombre que sigue órdenes. Era la cara de un hombre siendo destruido por algo que no podía detener y no sabía cómo sobrevivir. Sus ojos estaban húmedos. Su mandíbula temblaba. La miró como alguien mira a una persona que está perdiendo y no puede alcanzar. No la salvó. Los guerreros la arrastraron hasta el borde. Luchó con todo lo que tenía. Mordió, pateó, se lanzó de lado, gritó su nombre hasta que su voz se quebró. La oscuridad de abajo no tenía fondo. Respiraba. Podía sentirla respirar. La arrojaron dentro. El frío la engulló por completo. 15 años antes había sido fácil de encontrar. Esa fue la parte que nadie le contaría jamás. El poco esfuerzo que costó. Los rastreadores que Beowulf envió al norte habían cubierto 2 días de terreno antes de encontrar a la niña. Estaba acurrucada bajo un pino caído, envuelta en la vieja capa de un hombre, 2 tallas más grande. Comía raíces que había arrancado de la tierra helada con sus propias manos. Tenía 12 años y llevaba 3 semanas sola. Los lobos que la encontraron la observaron desde la linde del bosque durante 1 hora entera antes de informar. Huérfana, dijeron, sin olor a manada, una completa extraviada, nadie la busca. Perfecto, dijo Beowulf. Runa había sido elegida para acercarse porque era anciana, y su rostro era suave. Y había algo en sus ojos que se leía como abuela antes que cualquier otra cosa. Había envuelto a la niña en una manta de piel y puesto pan caliente en sus manos heladas, y le dijo palabras tan suaves que no tenían filos. Ya no tienes que estar sola. Ven conmigo, cuidaremos de ti. Ustasea había llorado y comido y llorado de nuevo, y había seguido a Runa fuera del bosque sin mirar atrás ni una sola vez al lugar donde había sobrevivido. No sabía que estaba entrando en un tipo diferente de trampa. La manada la recibió calurosamente, genuinamente en la mayoría de los casos. El engaño solo existía a nivel del consejo. Las mujeres que le enseñaron a cocinar en las fogatas de la manada no tenían idea. Los niños que la invitaban a jugar en el patio no tenían idea. El guerrero que primero puso una espada de práctica en su mano y le dijo que tenía buenos instintos no tenía idea. Durante años, Ustasea respiró la calidez de la pertenencia y creyó cada uno de sus alientos. Tenía un don con las manos. Aprendió a rastrear, a conservar las reservas de alimentos, a coser heridas cuando los sanadores estaban abrumados. Se levantaba antes del amanecer y era la última en sentarse. No porque nadie se lo pidiera, sino porque la gratitud no tenía interruptor de apagado dentro de ella. Cada mañana se despertaba en una cama caliente en una manada que la había elegido. Sentía el eco del suelo helado en el que había dormido antes. Y trabajaba para pagar una deuda que nadie le había pedido que reconociera. Runa la observaba con una expresión que, con los años, se volvió genuinamente difícil de leer. En los días de reunión del consejo, los ojos de la anciana mantenían una distancia cautelosa. Pero en todos los demás días, cuando Ustasea le llevaba su té de la tarde sin que se lo pidieran, cuando le trenzaba el pelo blanco con manos cuidadosas, cuando se reía del humor seco de Runa y la llamaba lo más parecido que tenía a una abuela, esos ojos contenían algo completamente diferente. Algo que se parecía alarmantemente al amor. Algo que Runa claramente no había planeado. No dijo nada. Mantuvo su silencio y su lugar en el engaño. Y amó a la niña de todos modos. En silencio y con un dolor que nunca expresó con palabras. Ustasea cumplió 20 años y no notó el cambio en cómo la observaba el consejo. Asmund llegó 3 semanas después de su cumpleaños. No se anunció. Simplemente apareció en el patio de la manada una mañana durante el entrenamiento con armas. Observaba desde la valla con los brazos cruzados y una mirada en su rostro como si estuviera calculando distancias. Era alto, de pelo oscuro, con el tipo de quietud que no proviene de la calma, sino del control. Un hombre que había aprendido pronto
que el movimiento cuesta energía, y la energía es una moneda. Sus ojos eran grises, el gris particular del cielo de invierno justo antes de nevar. Y cuando encontraron a Eustacea al otro lado del patio, se quedaron allí un instante más de lo necesario. Ella lo ignoró. Estaba en medio de un ejercicio. Él respetó eso. No se le acercó hasta que ella terminó, se enfrió y se echó agua sobre la cabeza en el abrevadero. Solo entonces se acercó a ella, y sus primeras palabras no fueron halagos ni pretextos. Tu juego de pies en la tercera secuencia está mal, dijo. Estás favoreciendo tu izquierda antes del pivote. Un oponente con algo de experiencia lo leerá y atacará tu lado derecho. Ella se giró y lo miró. Lo sé, dijo. Me rompí el tobillo derecho cuando tenía 11 años. Sanó mal. Él consideró esto. Muéstrame la secuencia de nuevo. Así fue como empezó. Durante 3 meses entrenaron juntos cada mañana. Él corrigió su juego de pies con una paciencia que ella encontró sorprendente en alguien que por lo demás parecía tener muy poca tolerancia a la imprecisión. Ella corrigió su tendencia a subestimar a oponentes más pequeños que él. Discutían sobre técnica con una intensidad que a los otros miembros de la manada les parecía divertida. Y ninguno de los dos se dio cuenta porque estaban demasiado absortos en tener la razón. Al cuarto mes, se dio cuenta de que lo buscaba a él antes que a nadie al entrar en una habitación. Al quinto mes, él le había traído flores silvestres, no de forma ceremoniosa, simplemente las dejó en el poste de la valla antes de entrenar, sin comentarios, como si hubieran aparecido allí por sí solas. Ella las recogió, no dijo nada y se puso una detrás de la oreja. Y él entrenó toda la mañana con la mandíbula un poco más tensa de lo habitual. Al sexto mes, la manada ya los llamaba pareja antes de que ninguno de los dos dijera una palabra al respecto. La ceremonia fue pequeña, que era lo que Eustacea quería. No tenía familia de sangre para llenar una gran reunión, y la ausencia de ese hecho, incluso en el momento más feliz de su vida, se sentaba en un rincón de la habitación en silencio. Runa la acompañó al altar. La mano de Runa sobre la suya era cálida y firme, y Eustacea la apretó más fuerte de lo que pretendía. «Te mereces esto», dijo Runa en voz baja en el momento antes de que dieran el paso. Eustacea no escuchó el peso dentro de esas palabras. Estaba demasiado feliz para oír otra cosa que su superficie. El consejo estableció la regla en silencio, empaquetada dentro de la tradición. Había una costumbre, explicó Beowulf, para ciertas uniones, un periodo de contención espiritual antes de la consumación total para honrar el vínculo adecuadamente. 1 año, quizás más. Se presentó con tal solemnidad, envuelto en tanto lenguaje ceremonial y ancestral, que Eustacea lo recibió como sagrado. Habló con Asmund sobre ello esa noche con una sinceridad que hizo que algo se moviera detrás de sus ojos, algo que él ocultó rápidamente antes de que ella pudiera leerlo. Él aceptó la costumbre, la abrazó esa noche como si el propio abrazo fuera una discusión que estaba perdiendo. Los años pasaron lentamente, y la calidez dentro de ellos era real. A pesar de la arquitectura de engaño que había debajo, Asmund demostró ser un hombre de profundidades inesperadas. Era silencioso en las formas que importaban. Escuchaba sin interrumpir. Notaba cosas que otros pasaban por alto. Recordaba pequeños detalles de lo que ella decía de pasada y volvía a ellos semanas después, de maneras que la hacían sentir escuchada de una forma que no sabía que anhelaba. La hacía reír. No sabía cocinar, pero lo intentaba con una sinceridad tan desastrosa que ella se reía cada vez. Y él parecía aceptar su risa como pago suficiente. Ella lo amaba por completo, sin reservas. Él la amaba a ella, y esta era la parte que no había sido parte de ningún acuerdo. A medida que el año 26 de Eustacea avanzaba a través de sus estaciones, algo cambió en Asmund. Lo notó primero en la forma en que la abrazaba. A veces más fuerte, como si midiera algo contra una fecha límite que ella no sabía que existía. Empezó a observar las sesiones del consejo desde el otro lado del patio con una mirada que no podía categorizar. No era sospecha, era algo más frío. Le preguntó una vez qué pasaba. Él no dijo nada. Le tocó la cara y la miró como un hombre mira algo que está tratando de memorizar. Ella no volvió a preguntar.
Confiaba en él demasiado como para presionar. Ese invierno, en una noche en que el viento cortaba con fuerza el asentamiento de la manada y el fuego en su hogar se había consumido, Asmund rompió la costumbre que el consejo había ordenado. Sostuvo su rostro entre sus manos y la miró durante un largo rato antes de hablar. Su expresión tenía la cualidad de un hombre que ha tomado una decisión después de una guerra muy larga consigo mismo. No pacífica, exactamente, pero resuelta, como alguien que ha dejado de luchar en una dirección particular y se ha vuelto para enfrentar algo completamente diferente. Te amo, dijo. Su voz era áspera. Pase lo que pase, aprendas lo que aprendas, necesito que sepas eso primero. Ella no entendió lo que quería decir. Entendió el amor. Nunca lo había dudado. Levantó la mano y cubrió las de él con las suyas. Lo sé, dijo, y así se rompió la costumbre. Y así, la cuidadosa arquitectura del consejo desarrolló su primera y única grieta. Asmund permaneció despierto mucho después de que ella se durmiera, mirando al techo, con un brazo alrededor de sus hombros, la mandíbula apretada en la oscuridad. Le había comprado tiempo. No sabía si sería suficiente. No sabía qué haría la sombra cuando descubriera que su pago había sido alterado. Solo sabía que no podía entregarla a esa grieta intacta y llamarlo otra cosa que no fuera asesinato. Lo que viniera después, él lo soportaría. Lo que vino después llegó en la mañana del 27º cumpleaños de Eustacea, en la forma de Beowulf de pie en su puerta, sonriendo con la noticia de una misión importante. Y Eustacea, agradecida como siempre, dijo que sí antes de que él terminara de preguntar. Empacó su bolsa con cuidado. Besó a su compañero en la puerta. Caminó hacia el norte a través del bosque, al lado de las personas que más amaba en el mundo. Observó cómo cambiaban los árboles a medida que bajaba la temperatura, notando cómo desaparecían los pájaros, sintiendo el aire cada vez más pesado con cada milla, diciéndose a sí misma que era solo la altitud. Sonrió durante todo el camino. Las antorchas ya estaban encendidas cuando llegaron. La oscuridad dentro de la grieta no estaba vacía. Cayó durante lo que pareció mucho tiempo, el tiempo suficiente para dejar de gritar, el tiempo suficiente para que el frío pasara de su piel a sus huesos, el tiempo suficiente para que su mente dejara de intentar explicar lo que estaba sucediendo y simplemente lo recibiera. No golpeó nada, no había fondo, solo un cese gradual de la caída. Una lenta llegada a la quietud, como si la propia oscuridad hubiera decidido sostenerla. Estaba de pie en una negrura absoluta, y su propia respiración era lo más ruidoso del mundo. Entonces la sombra se movió. No apareció. Se desplazó. La oscuridad se reorganizó en la sugerencia de una presencia, enorme y antigua y consciente de una manera que eludía los sentidos e iba directamente a la parte más antigua de su cerebro de loba. No tenía un rostro que pudiera nombrar. Tenía peso, tenía atención. Cuando esa atención se volvió completamente hacia ella, Eustacea lo sintió como una presión en cada superficie de su cuerpo simultáneamente. La sombra la estudió, un silencio que duró y duró. Luego algo cambió en la calidad de la oscuridad. Todavía no era ira, era algo que precedía a la ira. El silencio de algo que se da cuenta de que ha sido engañado por criaturas muy por debajo de su poder. La quietud de algo que decide qué hacer al respecto. Cuando finalmente habló, la voz vino de todas partes y de ninguna. Se sintió en el pecho como la nota más baja de un instrumento sin nombre. No eres lo que se prometió. Eustacea abrió la boca. La cerró. No eres virgen. No eres sangre pura de la manada. La oscuridad pulsó. Un aire frío se movió a través de la grieta como un aliento. Me enviaron a una extraviada y me enviaron una promesa rota. Una pausa que presionó contra sus costillas. ¿Te muestro lo que no te dijeron? Eustacea estaba en la oscuridad en el fondo del mundo, donde su manada la había arrojado, y pensó en la cálida mano de Runa sobre la suya en la ceremonia. Pensó en el rostro de Asmund en la cresta, los ojos húmedos, la mandíbula temblorosa, la forma en que la había mirado como un hombre que observa algo que no puede detener. Sí, dijo. La oscuridad floreció y ella lo vio todo.
Los primeros días, si eran días, los pasó en un estado que no era ni conciencia ni sueño. La sombra no le hablaba constantemente. Permitía el silencio, largos periodos de él, en los que no tenía nada que hacer más que pensar y recordar y sentir todo el peso, sin aislamiento, de lo que le habían hecho. Pensó en Runa encontrándola bajo el pino caído. Pensó en el pan caliente presionado en sus manos heladas y en una voz que decía, «Ya no tienes que estar sola». Pensó en 15 años de mañanas en una manada que se sentía como un hogar. En el trabajo que había hecho, la gratitud que había llevado, el esfuerzo cuidadoso y alegre que había invertido en pertenecer. Todo ello, cada una de sus mañanas, construido sobre una decisión tomada antes de que ella llegara. Que no era una persona a la que dar la bienvenida, sino un recurso que gestionar. Pensó en Asmund, su rostro en la cresta seguía volviendo. Los ojos húmedos, la mandíbula temblorosa. La forma en que la había mirado mientras los guerreros la arrastraban al borde, como un hombre que observa algo que no puede detener. Había amado ese rostro. Lo había memorizado durante años. Había creído que conocía cada expresión que era capaz de hacer. No sabía que era capaz de hacer esa. El dolor y la furia no eran cosas separadas dentro de ella. Ocupaban el mismo espacio, se alimentaban de la misma fuente, cada uno haciendo al otro más grande. Cada vez que buscaba un recuerdo cálido, la traición debajo de él estaba allí esperando. Y cada vez que intentaba procesar la traición, la calidez de lo que había creído lo empeoraba. No había una forma limpia de superarlo. Solo estaba el tenerlo, pleno e implacable en la oscuridad. La sombra la observó pasar por esto. No interfirió. Esperó. Y a medida que pasaban las semanas, que finalmente contó por el ritmo de su propio sueño, áspero e impreciso, pero algo comenzó a hablarle más. No constantemente, cuidadosamente, de la manera en que algo paciente y decidido introduce una idea. Le mostró de nuevo la cámara del consejo, el pergamino, las voces. Encuentren una hembra extraviada, joven, sin lazos, nadie que haga preguntas. Le mostró a Runa recibiendo sus instrucciones. La expresión en el rostro de la anciana, la expresión que Eustacea había pasado 15 años leyendo como amor, visible ahora desde fuera, desde esta distancia, por lo que también era. Cálculo, llevando la máscara de la calidez, un papel asignado y aceptado. Lo supo desde el principio, dijo la sombra. Cada taza de té, cada trenza, cada vez que te llamó la niña de su corazón, ella lo sabía. Ustasha se sentó con esa imagen y sintió que algo en su pecho se volvía muy silencioso y muy frío. Le mostró a Asmund su misión entregada en la misma cámara iluminada por antorchas, las instrucciones clínicas y claras. Acércate, manténla estable, asegúrate de que permanezca intacta. Un rastreador siguiendo órdenes. Una misión con rostro humano. Vino a ti como un arma, dijo la sombra. Todo lo que te ofreció fue una correa disfrazada de amor. Él rompió la costumbre, dijo Eustacea. Consumó nuestro matrimonio. Por eso no pudiste... Rompió la costumbre para preservar el activo de la manada. Dijo, una ofrenda dañada no sirve a nadie. Cuando se dio cuenta de que la fecha de pago se acercaba, recalculó. Protegió su inversión. Ella quería discutir. Descubrió en ese momento que no podía, porque no lo sabía. No podía saber desde la oscuridad en el fondo del mundo qué se había movido en él esa noche de invierno. Solo tenía lo que había creído y lo que la sombra le estaba diciendo. Y ya había demostrado estar catastróficamente equivocada sobre las cosas que creía. El frío se extendió por ella desde adentro. Les diste todo, dijo la sombra, y su voz había cambiado. No más suave, sino más cercana, más directa, apuntando a la ubicación precisa de su herida. 15 años de trabajo, 15 años de gratitud por algo que nunca fue generosidad. Te levantaste antes del amanecer por personas que contaban los días hasta que pudieran desecharte. Los llamaste familia, lo decías en serio. Ellos nunca lo hicieron. Eustacea apoyó las manos en el suelo oscuro debajo de ella y respiró.
Tomaron a una niña sin nadie, continuó, y usaron esa soledad en su contra. Dejaron que construyera toda su vida sobre una base que planeaban quitar. Y cuando llegó el momento, le pusieron cuerdas en las muñecas, la arrojaron a la oscuridad y se fueron a casa. Para, dijo ella. Están en casa ahora mismo. La voz de la sombra no se detuvo, no se alzó. Simplemente continuó, implacable y precisa. Los fuegos están encendidos. Los niños están en el patio. Beowulf está en su silla del consejo. Runa está sirviendo té. Asmund está en la casa que cuidaste para él. Han completado su transacción y han vuelto a sus vidas. Y ninguno de ellos está perdiendo el sueño por lo que te hicieron. Algo se agrietó en el pecho de Eustacea. No se rompió, se agrietó. La distinción importaba. Una rotura es repentina. Una grieta se extiende. No merecías nada de lo que te hicieron, dijo la sombra. Eras una niña, estabas sola, no pediste nada excepto pertenecer a algún lugar, y ellos miraron esa necesidad y decidieron que te hacía útil. La grieta se extendió. Deberían responder por ello. Estaba llorando. No se había dado cuenta hasta que sintió el frío en su cara. Presionó los talones de sus manos contra sus ojos, los mantuvo allí y respiró entre dientes. Y el dolor la atravesó como una inundación a través de una presa rota, imparable ahora que había encontrado la brecha. 15 años de confianza, calidez y pertenencia, disolviéndose en el conocimiento de sobre qué se había construido todo. Y debajo del dolor, alimentándose de él, creciendo con cada imagen que la sombra presionaba en su mente. La ira. No la ira caliente y volátil que arde rápido y deja cenizas. La del tipo frío, la que se construye en la oscuridad durante semanas de sentarse con la verdad completa de lo que te hicieron. La que no quiere gritar, la que quiere volver. Deberían responder por ello, dijo la sombra de nuevo. Esta vez no discutió. Sí, dijo ella. La oscuridad se agitó. Algo en ella se agudizó con la cualidad de una cosa que ha estado esperando una palabra en particular. Entonces vuelve con ellos, dijo. Vuelve y deja que vean lo que desecharon. Deja que entiendan que la chica que arrojaron a la oscuridad no desapareció. Que cada uno de ellos se enfrente a lo que eligió y lo reciba. ¿Y la manada? Dijo ella. Los que no sabían. El consejo hizo el trato. El consejo firmó el pergamino. El consejo te eligió a ti. Hazlos responsables. Una pausa. El resto. Ese es tu juicio. Se miró las manos en la oscuridad. Te daré lo que necesitas, dijo la sombra. No como un regalo, como una corrección. Lo que se me debía se cobrará de manera diferente. El poder entró en ella como una tormenta entra en un valle. Desde todas las direcciones a la vez, total, reclamando cada espacio simultáneamente. Jadeó y luego no pudo jadear porque no quedaba espacio en sus pulmones que no estuviera ya lleno de él. Se movió a través de ella como fuego frío, como sombra con intención, como la versión más antigua y menos indulgente de la loba que siempre había llevado. Sus manos ardían con él, luz y oscuridad entrelazadas, inseparables. Dos cosas que deberían oponerse, existiendo en una cooperación perfecta y terrible. Se sintió expandirse, no físicamente. La loba en ella se profundizó, se convirtió en algo que no tenía nombre en la jerarquía de la manada porque no estaba en la jerarquía. Estaba por encima de ella. No respondía a nada a lo que le habían enseñado a responder. La grieta se abrió sobre ella como una herida que se reabre. El aire frío de la noche cayó para encontrarse con ella. Se levantó. Salió de la cresta sombría en una noche que no se parecía en nada a la noche en que había entrado. La estación había cambiado. Había pasado un mes entero en la superficie mientras ella se sentaba en la oscuridad y aprendía la forma de su propia traición. Los árboles alrededor de la cresta habían perdido sus últimas hojas y se erguían desnudos y de un plateado negro bajo un cielo espeso de estrellas. El suelo estaba duro por la escarcha temprana. Su aliento se empañaba frente a su cara. Se paró sobre la roca negra y miró hacia el sur, hacia el asentamiento de la manada, y sintió el poder firme y silencioso en sus manos, como algo que siempre había estado allí y que solo ahora se le había permitido despertar. Un mes. Habían estado en casa durante un mes.
Pensó en eso mientras caminaba hacia el sur, a través del bosque oscuro, moviéndose sin sonido ahora. El suelo endurecido por la escarcha no registraba sus pisadas. Las sombras se inclinaban ligeramente hacia ella al pasar, como si reconocieran algo en ella que querían seguir. Un mes de mañanas normales, fuegos encendidos, niños en el patio, comidas preparadas, asuntos de la manada atendidos. Un mes de Beowulf en su silla del consejo con su transacción completada y su manada asegurada. Un mes de Runa sirviendo té. Un mes de Asmund en la casa que ella había barrido, aireado y llenado con los pequeños detalles acumulados de una vida que creía que era suya. ¿Pensaban en ella? Descubrió, caminando hacia el sur entre los árboles desnudos, que no estaba segura de querer que la respuesta fuera sí. Porque si pensaban en ella con culpa, significaba que la culpa no había sido suficiente para detenerlos. Y si no pensaban en ella en absoluto, ese era su propio veredicto sobre lo que ella había sido para ellos. Siguió caminando. El asentamiento apareció entre los árboles de la manera que siempre le había gustado. El cálido resplandor visible antes que los edificios. La luz del fuego y el humo del hogar extendiéndose a través de la oscuridad como una bienvenida. Siempre había sentido, al acercarse al asentamiento de noche, que la luz estaba destinada a ella específicamente, que la estaba esperando. Se detuvo en la linde del bosque y lo miró. Su calidez la golpeó en el pecho, y el frío que la sombra había construido allí la golpeó de vuelta. Y por un momento, simplemente se quedó entre ambos, sintiendo la colisión. Luego salió de los árboles. La primera persona que la vio fue un niño que cruzaba el patio con un fardo de leña, su aliento empañándose en el frío. Se detuvo, la miró. La leña cayó de sus brazos pieza por pieza, mientras su expresión pasaba de la confusión a algo que aún no tenía nombre, porque era demasiado joven para tener un nombre para ello. Ustasea, dijo él. Ella lo miró. Colum. Lo había visto aprender a caminar. Le había curado el corte en la frente hacía 2 inviernos, cuando se cayó de la valla. Entra, Colum, dijo en voz baja. Dile a los adultos que estoy aquí. Él corrió. Ella se quedó en el centro del patio de la manada y esperó. Y el poder se movió lento y paciente en sus manos. Y la oscuridad se acumuló en los bordes de la luz de las antorchas, como las sombras se acumulan en los bordes del fuego. No derrotándola, simplemente recordándole que está rodeada. El asentamiento se despertó a su alrededor. Primero las voces, el sonido particular de una comunidad procesando información demasiado extraña para procesarla rápidamente. Luego rostros en las ventanas, luego gente en las puertas deteniéndose al verla. Luego, inevitablemente, pasos desde la dirección del salón del consejo, más pesados, decididos. Beowulf salió primero, cruzó el patio y se detuvo a 10 pasos de ella. La miró con la misma expresión que había llevado en la cresta. No miedo, no culpa. Esa sombría cualidad resignada de un hombre que se encuentra con una posibilidad que había calculado y aceptado. Miró sus manos, el poder visible allí, la oscuridad reunida a su alrededor como una capa que se movía independientemente del viento. «Has vuelto», dijo él. «No pensabas que lo haría», dijo ella. «No, ese fue tu segundo error», dijo Ustasea. «Tu primero fue acogerme en primer lugar». Miró más allá de él. La manada estaba llenando el patio ahora. Las mujeres de las fogatas, los guerreros de los barracones, los ancianos de sus casas. Todos deteniéndose al verla, la procesión saliendo de cada puerta y deteniéndose en un círculo suelto y atónito. Vio los rostros que amaba, y los rostros en los que había confiado, y los rostros con los que había trabajado durante 15 años. Todos ellos con versiones de la misma expresión. Conmoción superpuesta a la culpa, superpuesta al miedo humano específico de tener que rendir cuentas por algo. Escaneó a la multitud. Runa estaba cerca de la parte de atrás, como si hubiera intentado posicionarse donde podría pasar desapercibida. El pelo blanco reflejaba la luz de las antorchas. La anciana la miraba con una expresión tan despojada de pretensiones que era casi insoportable de ver. Sin compostura de reunión del consejo, sin actuación de abuela.
solo el rostro crudo y abierto de alguien que ha sido descubierto y ya no tiene uso para la máscara. Ustasea sostuvo su mirada por un momento. Siguió adelante. Asmon no estaba en el patio. Lo encontraría, pero todavía no. Se volvió hacia Beowulf y la manada reunida, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Dejó que se extendiera hasta que su peso fuera algo físico, algo que toda la multitud sintiera presionar en sus pechos. Y entonces habló, no en voz alta. Había aprendido en la oscuridad que el volumen es lo que usas cuando no estás seguro de que te tomen en serio. Ella estaba segura. Lo sé todo, dijo. La sombra me lo mostró. El trato, el pergamino, los rastreadores enviados al norte para encontrar a una niña sin nadie. Cada decisión que vuestro consejo tomó desde la noche en que tenía 12 años hasta la noche en que me pusisteis cuerdas en las muñecas. Hizo una pausa. Quiero que los miembros del consejo que firmaron ese acuerdo den un paso al frente. Ahora, el patio estaba absolutamente quieto. Luego, uno por uno, vinieron. Lo que siguió se movió con una claridad terrible, del tipo que solo existe cuando una persona ha tenido un mes en la oscuridad para entender exactamente lo que requiere la justicia y por qué. Ustasea nombró a cada miembro del consejo mientras estaban de pie ante ella. No porque hubieran olvidado sus propios nombres, sino porque nombrar es la forma más antigua de hacer algo real. Y ella había estado sin nombre durante demasiado tiempo. Había sido cosa y pago y extraviada en su lenguaje privado durante 15 años. Y no mostraría misericordia antes de haber mostrado la verdad. Beowulf se quedó en el centro de ellos con la mandíbula apretada y los hombros hacia atrás, y no suplicó. Ella le concedió eso. Cuando el poder se movió a través de sus manos y el ajuste de cuentas lo alcanzó, sostuvo su mirada hasta el final, porque no deshonraría ni siquiera esto apartando la vista. Los otros recibieron lo que habían acordado cuando firmaron el pergamino. La manada observó en silencio. Cuando terminó, Ustasea se quedó en el centro del patio, y las frías estrellas ardían sobre su cabeza. Y la manada a su alrededor no se había movido, ni huido, ni alcanzado sus armas. Permanecieron en la quietud particular de las personas que entienden que están presenciando algo que se ganaron. El poder en sus manos se asentó en un calor bajo y constante. Todavía allí, todavía listo. Los miró a todos, y luego, debajo de la ira, debajo del frío que la sombra había construido en ella, debajo del mes de dolor y oscuridad, y el trabajo cuidadoso y paciente de aprender cuán completamente había sido engañada. Sintió que la otra cosa se movía. Era más pequeña que la ira. Debería haber sido más débil. No lo era. Miró a Colum, congelado cerca de la valla donde había dejado caer su leña. Miró a las mujeres de las fogatas. Miró a Runa. A pesar de todo, todavía amaba a esta manada. No el engaño, no el consejo, no la transacción firmada en la oscuridad. El hogar, el real, el que ella misma había construido con trabajo y gratitud, y la pequeña decisión diaria de creer que la pertenencia era real, que el hogar existía, había sido real. La mentira debajo de él no lo hacía retroactivamente hueco, lo hacía doloroso, que era diferente. Todavía estaba decidiendo qué hacer con esa distinción cuando Asmon apareció en la puerta de su casa. Lo había oído todo desde adentro. Podía verlo en su rostro, oírlo en la completa ausencia de sorpresa en su expresión. Se quedó en la puerta y la miró a través del patio. No hizo ningún movimiento hacia ella ni se alejó. Y su rostro tenía la cualidad de un hombre que ha aceptado que está al final de algo y está tratando de enfrentarlo con la dignidad que le queda. Ella lo miró. Todas las cosas que la sombra le había dicho sobre él estaban en sus manos como piedras que sostenía. Un arma disfrazada de amor, una correa disfrazada de ternura, una misión aceptada sin dudarlo. Pero también recordó la mañana en su cuarto mes de entrenamiento, cuando él había dejado flores silvestres en el poste de la valla sin comentarios. Recordó la forma en que entrenó el resto de esa sesión con la mandíbula un poco más tensa de lo habitual. Lo recordó despierto después de que se rompiera la costumbre del consejo, mirando al techo en la oscuridad, con un brazo alrededor de ella.
Y ella no había sabido entonces qué era la oscuridad en su rostro. Lo sabía ahora. Miró a su compañero a través del patio con el poder de la sombra en sus manos y el frío de un mes de dolor en su pecho. Y sintió la pregunta presionando a través de todo ello, como una raíz a través de la piedra, exigiendo aire. ¿Fue algo de eso real? No lo preguntó todavía. No estaba lista. El suelo tembló. Comenzó bajo sus pies y se movió hacia afuera. No el temblor de la grieta, sino algo más antiguo y más grande y direccional, viniendo del norte. Los árboles desnudos en el borde del asentamiento temblaron al unísono. Un sonido siguió, sentido antes de ser oído, subiendo a través de la tierra helada en una vibración que eludía los oídos por completo e iba directamente a la base del cráneo. Los guerreros alcanzaron sus armas por puro reflejo. Ustasea se giró hacia el norte y lo sintió con los sentidos de la sombra ahora. Sintió su escala, sintió lo que era y cuánto tiempo había estado esperando. Y cómo lo único que se había interpuesto entre él y este asentamiento durante 15 años era un acuerdo que ya no existía. Los enemigos de la manada habían sentido que la frontera había caído. Y estaban viniendo. Se quedó en el centro del patio con el poder vivo en sus manos. Y la manada, su manada, la que la había traicionado, la que todavía amaba, sobre la que aún no había decidido, estaba detrás de ella. Y delante de ella, la linde del bosque del norte se movía con algo que había sido paciente durante 15 años, y ya no era paciente. Lo que sea que eligiera en los próximos momentos, lo elegiría por el resto de su vida. No se movió hacia la linde del bosque, no porque tuviera miedo. El poder en sus manos no tenía miedo. Era demasiado antiguo para el miedo, demasiado seguro de sí mismo. Se quedó en el centro del patio y sintió la amenaza que se acercaba moviéndose a través del suelo helado como una marea. Y tomó su decisión en el espacio de una sola respiración. De la manera en que siempre se toman las decisiones más importantes, no después de una larga deliberación, sino después de una larga preparación. La decisión llegando ya formada porque todo lo que la precedió ya había hecho el trabajo. Se volvió hacia la manada. «Meted a los niños dentro», dijo. «Guerreros al perímetro norte, ahora». Nadie lo cuestionó. Eso era lo que tenía la autoridad que proviene de algo real. No necesita anunciarse. La manada se movió. Madres llevando a los niños hacia las puertas. Guerreros saliendo de su aturdimiento para entrar en la eficiencia entrenada de personas que saben qué hacer cuando la amenaza es externa, incluso cuando la herida mayor es interna. El patio se despejó en segundos. Ustasea caminó hacia el norte. Atravesó las puertas del asentamiento y se adentró en los árboles desnudos más allá. Y el poder se movió con ella, las sombras reuniéndose en sus bordes, el aire frío abriéndose paso ante ella como si reconociera algo que no quería obstruir. Detrás de ella escuchó a la manada formarse, no porque ella lo hubiera ordenado, sino porque esto era lo que hacían las manadas, para lo que estaban construidas. La vieja memoria muscular de la supervivencia colectiva tomando el control cuando todo lo demás se había roto. Lo que salió de la oscuridad del norte era grande y organizado y claramente había estado esperando exactamente este momento. 3 manadas consolidadas en un solo grupo de guerra. Podía oler las diferentes firmas de manadas superpuestas como malas armonías. Grupos rivales que habían acordado dejar de lado sus diferencias el tiempo suficiente para tomar lo que creían que de repente estaba desprotegido. Tenían exploradores, habían estado vigilando la frontera. En el momento en que la protección de las sombras se levantó, habían comenzado a moverse. No la esperaban a ella. Se detuvo en la linde del bosque y levantó las manos, y el poder se elevó con ellas. Lo que liberó en la oscuridad del norte no fue violencia en la forma en que la manada entendía la violencia. No garras y dientes y la colisión física de cuerpos. Era más antiguo que eso. Se movió a través de los árboles en una ola que los lobos atacantes sintieron antes de verla. Una presión en el aire que llevaba un único mensaje inconfundible. Este territorio está en manos de algo para lo que no tenéis marco de referencia. Y el costo de seguir adelante es más alto que cualquier premio al final. El avance se detuvo. Podía oírlo.
Los sonidos del movimiento organizado perdiendo su ritmo, las órdenes rompiéndose en confusión, cuerpos que habían estado avanzando, comenzando a recalcular. Se quedó en la linde del bosque en la oscuridad y dejó que el poder hablara. Y habló en un idioma que no requería traducción para ninguna criatura que alguna vez se hubiera encontrado con algo más antiguo y más grande que ella. Se dieron la vuelta, no en pánico. En la retirada cuidadosa y deliberada de guerreros que han evaluado nueva información y tomado una decisión profesional. Observó cómo los sonidos de ellos retrocedían hacia el norte y se desvanecían. Y el bosque se silenció a su alrededor, un elemento a la vez. Primero el movimiento, luego el olor, luego finalmente incluso la vibración distante en el suelo, hasta que todo lo que quedó fue el frío y los árboles desnudos y su propia respiración constante. Bajó las manos. Detrás de ella, la manada esperaba. Se dio la vuelta y caminó de regreso a través de las puertas, y cada rostro en el patio se volvió hacia ella y los miró a todos. Los guerreros todavía en formación, las mujeres en las puertas, los niños apretados contra las ventanas. Y sintió el amor y la ira y el dolor, todos ocupando el mismo espacio dentro de su pecho. Ninguno ganando, ninguno retrocediendo. Miró a Runa primero. La anciana no había entrado. Estaba de pie cerca del pozo al borde del patio, envuelta en un pesado chal, su pelo blanco suelto sobre sus hombros. Parecía más pequeña de lo que parecía en el bosque. No físicamente, sino de la manera en que las personas parecen más pequeñas cuando lo que las mantenía erguidas resulta haber sido una farsa. Ustasea cruzó el patio y se detuvo ante ella. Runa no apartó la mirada. Recibió todo el peso de la mirada de Ustasea con la firmeza de alguien que ha decidido que lo menos que puede ofrecer es la honestidad de no retroceder. ¿Cuánto tiempo tardó?, preguntó Ustasea, antes de que dejara de ser una misión. La boca de Runa se apretó. Sus ojos estaban muy brillantes. 2 semanas, dijo, quizás menos. Su voz era áspera. Tenías tanta hambre. Comiste el pan con tanto cuidado, como si intentaras que durara, como si no creyeras que habría más. Se detuvo, comenzó de nuevo. Me dije a mí misma que podía mantener las dos cosas separadas, la tarea y el sentimiento. Me lo dije durante 15 años. ¿Pudiste? No. La palabra salió sin dudarlo, sin matices. No. Te amé desde el segundo mes, desde antes del segundo mes. Me dije que no cambiaba la obligación. La manada necesitaba protección. El trato existía antes de que llegaras. Me dije que tendrías una vida plena, que lo que venía al final era... Se detuvo. No hay forma de terminar esa frase honestamente. No, dijo Ustasea, no la hay. Las manos de Runa temblaban dentro del chal. Lo siento, dijo. Sé lo que eso cuesta frente a lo que hice. Sé que no es suficiente, pero es lo más verdadero que tengo. Ustasea la miró de verdad, de la manera en que había aprendido a mirar desde que la sombra le abrió los ojos, buscando la costura entre la actuación y la verdad. Buscó en el rostro de la anciana y encontró la culpa, y encontró el genuino dolor de alguien que había tomado una decisión terrible y había pasado 15 años viviendo dentro de sus consecuencias sin poder hablar de ellas. También encontró el amor. No era un amor limpio, era complicado y comprometido y construido sobre una base podrida. Pero estaba allí, real, persistente. El tipo de sentimiento que se niega a morir solo porque las circunstancias que lo hicieron crecer eran corruptas. Pensó en el pan, en lo cuidadosamente que lo había comido, en cómo Runa la había observado y no había dicho nada, solo le había pasado más en silencio. La grieta en su pecho se extendió un poco más, y luego, inesperadamente, comenzó a cerrarse. No del todo, todavía no. Quizás no por mucho tiempo, pero cerrándose. No he terminado de estar enfadada contigo, dijo Ustasea. Lo sé, pero no voy a... Se detuvo, encontró las palabras. No eres una de ellos, elegiste mal. Eso no te hace igual a los que firmaron el pergamino sin perder el sueño. Runa cerró los ojos. Una lágrima corrió por el lado de su cara y no hizo ningún movimiento para ocultarla. Pasaría el resto de mi vida enmendándolo, dijo la anciana, si me permitieras la oportunidad.
Ustasea la miró durante un largo momento. Entra, dijo finalmente. Te congelarás aquí afuera. Aún no era perdón, pero era una puerta dejada abierta. Runa entendió la diferencia. Se apretó el chal, asintió una vez con la gravedad de alguien que recibe algo frágil y caro, y caminó hacia el salón del hogar. Ustasea la vio irse. Luego se giró hacia la casa. Asmund estaba dentro. No había encendido el hogar. Estaba sentado en la silla más cercana a la chimenea fría, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas entre ellas y los ojos en el suelo. Y levantó la vista cuando ella entró con la expresión de un hombre que ha ensayado varias versiones de este momento y ha entendido recientemente que ninguna de ellas servirá. La casa estaba exactamente como la había dejado hacía un mes. Ese fue el detalle que la golpeó primero. Lo ordinario que parecía todo. Las hierbas secas colgando de la viga, la manta remendada doblada sobre el brazo de la silla, las 2 tazas en el estante que había comprado en el mercado hacía 3 inviernos porque le gustaba el patrón en el borde. Todo exactamente donde lo había puesto, sin tocar, como si la casa también hubiera estado esperando. Se quedó en la puerta y lo miró. Asmund se levantó lentamente. No se acercó a ella. Se quedó junto a la chimenea fría, le dio espacio y esperó. ¿Fue algo de eso real?, dijo ella. La misma pregunta que había llevado consigo desde que la sombra le mostró por primera vez su rostro en la cámara del consejo. La pregunta que no había podido hacer en el patio con la manada observando. La pregunta que había vivido en el centro de su pecho durante un mes, como un carbón que se mantenía caliente a pesar de todo lo que lo rodeaba. Asmund la miró fijamente. No, dijo. Al principio no lo fue. Ella sabía que lo diría. Necesitaba oírlo decirlo de todos modos. Lo absorbió. Dejó que aterrizara por completo. No se protegió de su peso. Cuéntame el resto, dijo. Él exhaló. Beowulf me llamó 3 semanas después de tu 20º cumpleaños. Me dijo lo que eras, lo que la manada había planeado. Dijo que cuanto más se acercaba la fecha, más importante era tener a alguien en tu círculo inmediato. Alguien que pudiera monitorear, gestionar, asegurarse de que nada interrumpiera el acuerdo. Hizo una pausa. Me eligió porque era un rastreador y un guerrero, y porque creía que yo era el tipo de hombre que podía hacer el trabajo sin que el trabajo le hiciera nada a él. Se le equivocó. Ustasea dijo, se equivocó. La voz de Asmund era baja. Vine a ti con una misión. Sabía lo que le estaba haciendo. Me dije a mí mismo que era limpio, que te mantendría a salvo, estable, que la amabilidad era real, aunque el propósito detrás de ella no lo fuera. Se miró las manos. El comentario sobre el juego de pies fue real. Lo decía en serio. Yo todavía no sabía qué importaría. ¿Cuándo cambió? Estuvo en silencio por un momento. Hubo una mañana, 4 meses después. Me habías ganado en la tercera secuencia. Finalmente hiciste bien el pivote. Usaste mi propia corrección en mi contra. No dijiste nada. Solo me miraste y levantaste una ceja. Algo se movió en su rostro. Fui a casa esa tarde y me senté en esta silla e intenté escribir mi informe a Beowulf y no pude escribirlo. No porque no tuviera información, sino porque escribirlo se sentía como... se detuvo. Se sentía como una traición a algo que se había vuelto real sin mi permiso. Ustasea lo miró a través de la fría habitación. Y la noche que rompiste la costumbre, dijo ella, la sombra me dijo que fue un cálculo, que estabas protegiendo un activo. Sé lo que te dijo la sombra. Su mandíbula se tensó. Sé cómo se vería desde fuera. Sé que no tengo forma de probar lo contrario. La miró a los ojos. Pero necesito que escuches esto. Cuando sostuve tu rostro esa noche, no estaba pensando en la sombra, ni en el pago, ni en la protección de la manada. Estaba pensando en una mañana 6 años antes, cuando te vi curar una herida en la frente de Colum y le contaste una historia mientras trabajabas para que no se centrara en el dolor. Y pensé. Su voz se quebró en el borde. La contuvo. Pensé que quemaría el mundo antes de dejar que nadie te apartara de él. La habitación estaba muy silenciosa.
La chimenea fría, las hierbas secas, las 2 tazas en el estante. Deberías habérmelo dicho, dijo ella. Deberías haber encontrado una manera. Sí, sin matices, sin explicaciones ofrecidas como sustituto. Solo sí. Habría estado aterrorizada, dijo ella. Habría estado enfadada y habría estado aterrorizada y no sé qué habría hecho. Lo sé, pero habría estado viva para ello, dijo ella. Lo habría sabido. Podría haber elegido. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Elegí por ti porque tenía miedo de lo que elegirías. Y eso fue lo peor. No el silencio. El miedo debajo del silencio. Que si supieras la verdad, te irías. Y ya no sabía cómo ser una persona sin ti en la habitación. La miró con la honestidad cruda y abierta de alguien que no tiene nada que proteger. Fui un cobarde, y tú pagaste por ello. Ustasea se quedó en la puerta de la casa que había sido suya y miró al hombre que había amado durante 6 años, y sintió el inventario completo de lo que eran el uno para el otro, lo real y la mentira en la que creció, y la forma en que los dos estaban entrelazados tan completamente que no podía liberar uno sin desgarrar al otro. Pensó en la voz de la sombra en la oscuridad, cuidadosa, paciente, alimentándola con las imágenes una por una. Vino a ti como un arma, una correa disfrazada de amor. Pensó en la ira de la sombra hacia la manada, una ira justa, legítima, la furia de algo genuinamente agraviado. No dudaba de que el agravio fuera real, pero también pensó en cómo la sombra había usado su dolor, cómo había esperado el momento adecuado. No inmediatamente, no mientras todavía estaba entumecida por el shock, sino después de que semanas de aislamiento hubieran despojado todo consuelo y no dejaran nada entre ella y el dolor. Cómo le había alimentado las imágenes en un orden particular. Cómo había presionado cada herida hasta que la ira fue más grande que el amor. Estaba enfadada. Eso era real. La ira era enteramente suya. Pero también era Ustasea, la chica que había aprendido a leer a las personas de la manera cuidadosa de alguien que no tenía nada más que leer, que había pasado 15 años prestando atención a la diferencia entre lo que la gente decía y lo que hacía, que se había sentado en una oscuridad fría durante un mes con nada más que la verdad y su propia mente, y había usado ambas. Y lo que sabía, lo que había sabido desde el patio, si era honesta, era esto. Asmund había sido enviado a ella como un instrumento, y se había convertido en algo más. Lo había visto suceder en tiempo real durante años sin saber lo que estaba viendo. El hombre que no podía escribir el informe. El hombre que dejaba flores silvestres en un poste de la valla sin ceremonia. El hombre que había permanecido despierto mirando un techo en la oscuridad después de una decisión que sabía que no podía deshacer. La sombra le había dicho que era un cálculo. La sombra también, entendió ahora, quería que regresara sin nada en su corazón más que furia. Un arma más limpia, más útil. A ella no le interesaba ser útil. Pregúntame, dijo ella. Asmund levantó la vista. Viniste hasta aquí sin preguntar, dijo ella. Pregúntame. Su garganta se movió. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó en el aire frío entre ellos, sin adornos, sin el colchón de explicaciones o justificaciones que él había eliminado cuidadosamente. Solo la pregunta en su forma más simple. Ustasea lo miró durante mucho tiempo. Hoy no, dijo. Hoy está demasiado cerca de todo. Todavía estoy enfadada. Estaré enfadada por un tiempo. Y necesito que entiendas que tengo derecho a estarlo y que no tienes permitido apresurarme a superarlo. Entiendo. Pero te conozco, dijo ella. Te he conocido durante 6 años y conozco la diferencia entre el hombre que aceptó una misión y el hombre que se sentó en esa silla incapaz de escribir un informe. Sé cuál de los dos ha estado en esta casa conmigo. Cruzó la habitación lentamente y se detuvo ante él. No estoy perdonando la misión. No estoy fingiendo que la mentira no sucedió o que el año que me habría costado no importa. Estoy diciendo que veo ambas cosas y estoy eligiendo quedarme por la real. Asmund la miró y el alivio en su rostro no era el alivio de alguien que ha escapado de las consecuencias. Era el alivio de alguien que ha estado llevando algo solo durante mucho tiempo
y le acaban de decir que no tiene que llevarlo solo más. Se acercó lentamente, dándole todas las oportunidades de retroceder. Ella no retrocedió. Su mano se posó en su rostro con la misma delicadeza cuidadosa que siempre había tenido. Esa cualidad en él que siempre había encontrado sorprendente en un guerrero. La capacidad de ser cuidadoso cuando importaba. Su pulgar trazó su pómulo y sus ojos grises estaban muy brillantes. Lo siento, dijo, por todo. Cada día de silencio, cada informe que debería haber quemado. Todo lo que elegí que debería haber sido tuyo para elegir. Ella cubrió su mano con la suya. Lo sé, dijo. Reunió a la manada a la mañana siguiente. A todos ellos, a cada miembro que quedaba, que eran la mayoría. El engaño se había limitado al consejo y a los rastreadores más cercanos a Beowulf. Se reunieron en el patio a la fría luz de la mañana, el aliento empañado, los rostros con la gravedad particular de personas que habían dormido mal por una buena razón. Ustasea se paró ante ellos y miró los rostros que conocía. Había pasado la noche pensando en lo que pretendía hacer. Había permanecido despierta en la casa con el brazo de Asmund a su alrededor y las hierbas secas colgando de la viga y las 2 tazas en el estante. Y le había dado vueltas y vueltas hasta que supo su forma. Habló claramente. No voy a fingir que lo de anoche resolvió lo que me hicieron. Dijo. El consejo tomó una decisión sobre mi vida antes de que yo llegara aquí. Me usaron durante 15 años con pleno conocimiento de lo que planeaban. Lo que pasó en la cresta, pasó. La sombra me lo mostró todo y no se puede desmostrar. Hizo una pausa, pero el consejo se ha ido y la manada sigue aquí. Miró los rostros frente a ella, las mujeres, los guerreros, los ancianos que no habían sido parte del círculo íntimo, los niños asomándose detrás de los hombros de sus madres. La mayoría de vosotros no lo sabíais, dijo. Lo creo. Los pocos que lo sabían y guardaron silencio. Os pido que viváis con eso. No os pido que finjáis culpa. Os pido que la llevéis honestamente y dejéis que cambie cómo tomáis decisiones en el futuro. Dejó que sus ojos se posaran en rostros específicos. El guerrero que le había sujetado el brazo en la cresta, que ahora estaba de pie en la parte de atrás de la multitud con los ojos fijos en el suelo. Ese es el precio, no la actuación. El cambio. Nadie habló. La protección de las sombras se ha ido, continuó. Lo que vino del norte anoche, lo envié de vuelta. Eso fue una conversación, no una resolución. Volverán a probar la frontera cuando crean que el poder se ha desvanecido. Miró a los guerreros. No se ha desvanecido. Sigo aquí. Eso significa que esta manada todavía tiene protección, diferente a la que tenía antes, no comprada, elegida. Sintió el cambio en la multitud, no celebración, nada tan simple, sino una exhalación colectiva. Una relajación de algo que se había mantenido muy tenso. No estoy diciendo que todo esté perdonado, dijo. Estoy diciendo que no estoy dispuesta a dejar que lo que me hicieron también destruya lo que construí aquí. Construí algo real en esta manada. Nadie puede atribuirse el mérito de eso más que yo. Sintió la verdad de ello asentarse en su pecho, sólida e inamovible. El hogar que encontré aquí, lo hice con mis propias manos, con mi propio trabajo. Me pertenece, independientemente de sobre qué se construyó. Y no me voy. Colum estaba cerca del frente, tenía su leña apretada contra el pecho y su rostro hacía el complicado trabajo emocional de un niño que procesa algo demasiado grande para sus años. Cuando sus ojos lo encontraron, se enderezó instintivamente. Ella casi sonrió. Ahora, dijo a la manada, hay trabajo que hacer. Fue a la sombra esa tarde, sola. Caminó hacia el norte a través de los árboles desnudos hasta la cresta y se paró sobre la roca negra. Y la llamó con el poder que le había dado. Y la oscuridad se reunió y el frío se agudizó y la presencia llegó. No los juzgaste a todos. Dijo, no, la deuda sigue sin pagarse. Los términos se rompieron. Los términos fueron rotos por el consejo. Dijo ella. El consejo pagó. El resto de la manada no tuvo parte en hacer el acuerdo. Se paró en la cresta a la fría luz de la tarde y sintió el poder firme en sus manos. Y miró a la oscuridad sin pestañear.
Te devuelvo lo que me diste. Un silencio. ¿Devolverías el poder? No quiero un poder que me fue dado para ser usado como instrumento de otra persona. Dijo, fui eso durante 15 años. No voy a hacerlo de nuevo. Sintió la verdad de ello, limpia y segura en su pecho. Lo que sea de ahora en adelante, viene de mí. La oscuridad estaba muy quieta. Entonces la manada permanece desprotegida. La manada me tiene a mí, dijo ella. Esa es mi decisión, no la tuya. Otro silencio, más largo esta vez. La atención de la sombra se movió sobre ella de esa manera que tenía. Total, evaluadora, leyéndola como las cosas antiguas leen a las criaturas que no pueden categorizar del todo. Entonces algo inesperado se movió en la calidad de la oscuridad, algo que no había sentido de ella antes. No un ablandamiento. La sombra no estaba hecha para ablandarse, sino un tipo de atención que era diferente de la atención que le había dado a su dolor y furia en la oscuridad. La atención de algo que se había encontrado con algo que no esperaba. La manada volvió para enfrentarme, dijo. Se giró y no los había oído porque se movían con la quietud colectiva de una manada que había tomado una decisión junta. Todos ellos, el asentamiento completo, emergiendo de la linde del bosque y cruzando la roca negra de la cresta en un cuerpo. Guerreros y ancianos y mujeres, y Colum con su rostro serio, y Runa en la parte de atrás con su pelo blanco suelto, y Asmund al frente, un paso detrás de Ustasea, sus ojos grises hacia adelante. Ella los miró. Asmund se encontró con sus ojos. No vamos a dejar que te quedes aquí sola, dijo simplemente. Se volvió hacia la sombra. La manada se asentó en la cresta detrás de ella. Algunos arrodillados, otros de pie, todos presentes, ninguno corriendo. El viento se movió a través de la piedra negra, llevando el frío y el olor de los árboles desnudos y la escarcha. Están listos para ser juzgados, dijo la sombra. No era una pregunta. Están listos para asumir la responsabilidad, dijo Ustasea. Eso es diferente de ser juzgado. El juicio termina las cosas. La responsabilidad es lo que llevas contigo. La oscuridad respiró. Sintió el momento en que cambió. El momento en que algo en ella que había estado tenso con la injusticia de los términos rotos y las deudas descartadas, se encontró con algo para lo que genuinamente no tenía una categoría. Una manada que había agraviado a algo y había vuelto de todos modos. No para negociar, no para ofrecer un contrapago, solo para estar en el lugar donde ocurrió el agravio y estar presente para lo que viniera de ello. Nunca había considerado que la sombra podría no haber visto eso antes. Que algo antiguo y poderoso y acostumbrado a toda la gama de lo que hacen las criaturas, cuando tienen miedo podría estar encontrando por primera vez. Mirar la cosa específica que parece el amor cuando decide dejar de esconderse. La oscuridad se movió, no hacia ellos, sino alejándose, retrocediendo, retirándose, el frío levantándose por grados, las sombras adelgazándose en los bordes de la cresta, hasta que la luz de la tarde alcanzó lugares que no había alcanzado en tanto tiempo como cualquiera vivo podía recordar. Los árboles pálidos como huesos en el borde de la cresta captaron la luz, y la escarcha en la roca negra brilló. Y en algún lugar a lo lejos, un pájaro cantó. El primer pájaro que había oído desde que dejaron el asentamiento. El vínculo se libera, dijo la sombra. Su voz era diferente ahora, más baja. La enorme resonancia se retiró a algo que era casi privado. La deuda está saldada, no a través del pago, sino a través de algo para lo que encuentro que no tengo un nombre suficiente. Ustasea sintió que el poder en sus manos completaba su retirada. Un lento relajamiento. La vasta fuerza prestada de la sombra volviendo a donde quiera que hubiera venido. Dejando atrás solo lo que era suyo, que era, descubrió, más de lo que tenía al principio. No magia, no el fuego de la sombra en sus palmas. Algo más silencioso, algo que se había estado construyendo en ella desde que tenía 12 años y no había necesitado una grieta en el fondo del mundo para existir. Solo tiempo y verdad y la voluntad de mirar a ambos sin pestañear. Se quedó en la cresta sombría a la tenue luz del invierno y respiró. Detrás de ella, la manada respiró con ella. Vete,
dijo la sombra por segunda vez. Lo que construyas a partir de aquí es tuyo. Se fue. El camino de regreso a través del bosque no fue silencioso. Comenzó de esa manera, la manada moviéndose hacia el sur a través de los árboles desnudos, con la quietud cuidadosa de personas que todavía están encontrando su equilibrio después de algo grande. Pero gradualmente, de la manera en que el sonido regresa a un bosque después de que pasa una tormenta, el ruido volvió a entrar. Un comentario de uno de los guerreros, un niño haciendo una pregunta que hizo que 3 adultos respondieran simultáneamente. Runa en la parte de atrás haciendo una observación seca a la mujer a su lado, que Ustasea captó al final y reconoció inmediatamente como el humor del que se había reído 100 veces. Caminó al frente junto a Asmon. Sus manos se encontraron en algún lugar en medio del bosque, no ceremoniosamente, solo de la manera en que las manos se encuentran cuando han estado extendiéndose en la misma dirección durante suficiente tiempo. No lo miró cuando sucedió. Él tampoco. Simplemente caminaron. Hablaba en serio anoche. Le dijo en voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírla. Todavía estoy enfadada. Lo sé. Voy a necesitar honestidad, dijo. No honestidad cuidadosa. No honestidad que ha sido revisada por daños primero. Toda. Toda, aceptó él. Y vas a aprender a cocinar. Estuvo en silencio por un momento. Esa podría estar más allá de lo que puedo prometer. Ella lo miró de reojo. Él estaba observando el camino por delante, con la mandíbula un poco tensa, de la manera que ella sabía que significaba que estaba luchando contra una sonrisa. Sintió que algo se aflojaba en su pecho. No la ira, que todavía estaba allí, honesta y necesaria, sino algo junto a ella. Algo que había sobrevivido a un mes en la oscuridad y a una cresta llena de ajustes de cuentas y a la verdad completa y sin filtros de lo que le habían hecho, y había salido al otro lado todavía intacto. Apretó su mano en la de él. «Inténtalo», dijo. Él levantó su mano y presionó su boca contra sus nudillos, breve, sin prisa, lleno de algo que no necesitaba traducción. Caminaron hacia el sur a través de los árboles de invierno hacia el asentamiento, y el cálido resplandor apareció entre los troncos delante de ellos. Y esta vez, Ustasea sabía que la luz no la estaba esperando. Ella misma caminaba hacia ella en sus propios términos, con sus propias manos, con los ojos bien abiertos. Eso marcó toda la diferencia. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Deja un comentario abajo y dime desde dónde nos ves y qué momento te impactó más. Me encanta leerlos. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho.